Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Este día vamos a seguir aprendiendo sobre el primer viaje de Pablo y estamos viendo cómo Pablo y Bernabé iban predicando el Evangelio y cómo por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Señor, iban superando todos aquellos obstáculos que les tocaba. Venimos de estudiar cuando ellos llegaron a Iconio y cómo tuvieron que salir de allí y todos los estorbos que se levantaron, ¿verdad? Entonces, ahora, el estudio de hoy, vamos a ver sobre Pablo y Bernabé en Listra. Esto está en Hechos 14:8. Y el tema es el Evangelio en una ciudad supersticiosa. Para poder entender, y antes de leer la palabra, el diccionario dice que la superstición es una creencia extraña, oiga, creencia extraña a la fe religiosa, es decir, una creencia extraña pongámoslo en este momento, al Evangelio, y que es contraria a la razón. Pero también déjeme decirle algo. El Evangelio en muchas situaciones es contraria a la razón. ¿Por qué razón? ¿O por qué motivo, perdón? Porque muchas veces nuestro razonamiento no puede entender el poder de Dios. ¿Cómo es que suceden ciertas cosas que no tenemos explicación ni idea? Entonces, pero la superstición va contrario al Evangelio, es contrario a la palabra de Dios y también contrario a la razón humana. Un ejemplo de estos podríamos decir que es el ocultismo, el vudú, el chamanismo de los chamanes, etc. Entonces, ahora vamos a estudiar cómo es que se llevó el Evangelio a una ciudad supersticiosa. Así que quisiera que por favor me acompañaran a Hechos 14, del 8 al 20. Que probablemente este día vamos a llegar hasta el 14, creo yo. Si el Señor nos permite, vamos a poder llegar hasta esto. Vamos a leer del 8 al 13. Y ahí es donde nos vamos a centrar y si es necesario vamos a leer lo demás. Dice la palabra, Hechos 14 del 8 al 13. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, esto es contrario a la razón, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que alguien solo con decir que se levantara, a alguien que ya conocían que era imposibilitado de los pies, que era cojo de nacimiento, pasara esto? Ese es el poder de Dios, ese es el Evangelio. Para el razonamiento humano, ¿cómo es posible que yo ya soy salvo solo por el hecho de reconocer a Jesús como mi Salvador y de creerle? Eso es difícil, porque para muchos se necesitan hacer obras o pasar algunas situaciones, penitencias, para poder lograr esa salvación. Amén. Sigamos. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas
y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites abrir, comprender, entender tu palabra. Señor, queremos disponer nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Entonces, Listra, que era un pueblo fronterizo, era un pueblo pagano y supersticioso. Esas dos cosas tienen que quedar muy claras. Ahora, alrededor del mundo existen muchas personas que conocen muy poco sobre Dios, conocen muy poco sobre las Escrituras, tanto en las sociedades primitivas como en las industrializadas. Cuando me refiero a las sociedades primitivas, hablo de aquellas sociedades que están aisladas, sin un conocimiento de lo tecnológico, porque todavía el día de hoy hay ciudades o hay comunidades o hay regiones que son muy, muy primitivas. Ahora, estos son los perdidos del mundo, porque también hay gente dentro de ciudades industrializadas o dentro de ciudades cosmopolitas que conocen muy poco de Dios y muchos no conocen nada de las Escrituras. Y así también hay gente dentro de las iglesias cristianas que no conocen nada de las Escrituras, porque desde el momento que un cristiano cree en supersticiones, es porque desconoce de la palabra de Dios. Entonces, estas personas que son las perdidas del mundo son personas que están aferradas a la idolatría, a las supersticiones, a las filosofías, pero sin Dios y sin esperanza para el futuro. Ahora, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿cómo podemos llegar hasta ellos? Amén. ¿Cómo podríamos llegar hasta ellos? ¿Cuál es el mensaje que deberíamos de predicarles a un pueblo que es pagano y que es supersticioso? Ahora mire, en la enseñanza de hoy, que la enseñanza por completo la vamos a dividir en dos, la enseñanza de este día y de la otra semana, pero este día vamos a ver 2 puntos y ese es el objetivo para estudiar, es que debemos de aprender cómo Pablo predicó en las calles de Listra, de esta ciudad supersticiosa. Y también debemos entender la naturaleza de un pueblo supersticioso, porque es una naturaleza que necesita un mensaje especial. Entonces, hasta para eso Dios tiene cuidado de cómo predicar. Mire qué bendición en el caso del apóstol Pablo, que el Señor, por eso él decía que debemos de estar preparados para toda buena obra. Le tocó ir a lugares de idolatría, le tocó ir a lugares donde había, que eran muy duros, que era lugares de idolatría, pero en el sentido de que había mucho como el culto para Astarte o Acera, etc. Es decir, esos lugares que eran, ¿qué palabra poder decirle? Donde había mucha lujuria. Y ahora nos encontramos con una ciudad que es supersticiosa. Entonces, aprendamos cómo Pablo predicó en las calles. Y fíjese que volvamos a Hechos 14:8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, fíjense que aquí podemos notar algo. No se dice que en Listra hubiera una sinagoga, porque esa era la forma de llegar, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Llegar a las sinagogas y después ir a los gentiles. Aquí no dice que llegaron a una sinagoga. Probablemente no había. Pero al menos había unos pocos ciudadanos judíos viviendo en la ciudad. Las Escrituras mencionan a la madre de Timoteo, quien al parecer era judía. Primero de Timoteo, eso está en 1 Timoteo, como también Hechos 16 del 1 al 3. Ahora, si los judíos se hubieran estado reuniendo, Pablo se les habría unido
y comenzado su ministerio con ellos, como lo había hecho en las demás ciudades. Pero por lo que vemos en este pasaje, todo parece indicar que estaba predicando en las calles y compartiendo acerca de Cristo con cualquiera que se detuviera a escucharle. Fíjese que en ningún momento vemos que, como no había sinagoga, no puedo iniciar. No había sinagoga, pero estaba en las calles. No había sinagoga, pero había había gente que necesitaba, porque todos necesitan escuchar este evangelio. Entonces, por eso aquí vemos en el versículo 8 una afirmación. Cierto hombre de Listra estaba sentado. Parece también señalar que Pablo estaba haciendo una predicación al aire libre, que es lo que conocemos ahora como el evangelismo o ser evangelista. Porque no es lo mismo llegar a una iglesia y predicar, porque yo decía una de las enseñanzas anteriores, cuando uno llega a una iglesia o cuando Pablo llegaba a la sinagoga, la gente ya sabía a qué iba. Pero cuando una persona decide predicar en la calle, es difícil, porque se levanta una oposición. La gente que está allí no está dispuesta a escuchar, porque para eso no ha salido. Tal vez ha salido porque va de camino, porque anda trabajando, porque anda conociendo, porque está haciendo, etcétera. Un montón de situaciones. Y lo más probable es que este hombre que estaba allí postrado, cojo de nacimiento, era un mendigo. Entonces, podemos ver que Pablo y Bernabé tuvieron que luchar contra la barrera del idioma. Ellos no conocían la lengua licaónica y solo los judíos educados conocían griego y arameo, los idiomas que hablaba Pablo, porque él hablaba eso. Eso está ahí en el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Entonces aquí nos muestra que Pablo, que era un judío educado, conocía griego y arameo. Y también podemos observar una inmensa dedicación de estos hombres, que a pesar de la barrera del idioma, lucharon por dar a conocer a Cristo a todo el mundo. Fíjese que esto no tiene que ser excusa para nadie. ¿Por qué razón? Para aquellos que el Señor nos tiene viviendo en un lugar donde nuestra lengua materna no es la principal lengua, en vez de que se convierta en un reto, debería de convertirse en una oportunidad. Entonces debemos de prepararnos. ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio aún en otra lengua y que la lengua no sea un estorbo. Podemos conocer un poquito más o un poco acerca de qué era Listra. Listra era una ciudad frontera. No era mucho menos civilizada que la mayoría de lugares donde Pablo había evangelizado. Entonces, mire qué importante esto, ¿verdad? Tal vez el grado de educación o de cultura era menor. Estaba ubicada a unos 32 kilómetros de Iconio. No conocemos la fecha exacta de la fundación de la ciudad, pero aproximadamente en el año 6 a.C., Augusto estableció allí una colonia romana que servía como defensa fronteriza. Tuvo muy poca influencia de la cultura griega y muy pocas personas de nivel cultural se interesaron en dicha ciudad. Para la sociedad de ese momento era una ciudad sin importancia. Para el evangelio era una ciudad importante. Fue una ciudad construida como base militar, una ciudad construida en un lugar agreste, con el único propósito de ofrecer protección. La gran carretera militar de Roma, que se conocía como el Camino Imperial, atravesaba la ciudad y debido a esto y a la gran población necesaria para mantener la colonia militar, la ciudad
contaba con una próspera economía. Esto, por supuesto, significaba un considerable núcleo de aristócratas, hombres de negocios. Pablo y Bernabé tuvieron un éxito ministerial en Listra, porque allí el Señor permitió que se estableciera una iglesia sólida que perseveró en el Evangelio. ¿Qué podemos decir de esta iglesia que se dejó o que se estableció en Listra? Fue fundada en este primer viaje de Pablo, fue visitada por Pablo en los 3 viajes misioneros y al parecer la visitó una 4ª vez. Fue la iglesia de la madre de Timoteo. Fue una de las iglesias de Galacia a las que Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Amén. Entonces, el primer punto que hemos visto aquí es aprender cómo Pablo predicó en las calles de la ciudad. Y esto es por medio de la predicación y de un testimonio, de la predicación y de un milagro. Segundo punto, vamos a ver la naturaleza de un pueblo supersticioso. Y entonces, esta naturaleza necesita un mensaje espiritual. ¿Por qué? Porque la superstición es humanismo. No tiene nada que ver con el espíritu. Es puramente humanismo la superstición. Leamos otra vez Hechos 14 del 8 al 13. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, mire qué importante es entender esto, ¿va? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Amén. Entonces, la naturaleza de un pueblo supersticioso. Entonces, lo que sucedió aquí nos da un claro entendimiento de la naturaleza de las personas que son supersticiosas. Vamos a ver varios puntos dentro de este. Primero, las personas supersticiosas son personas receptivas a la fe en Cristo. Esto se muestra en el cojo que estaba sentado en el borde de la calle. Parece ser que el cojo fue uno de los pocos que se detuvo a escuchar a Pablo. La palabra dice que este cojo tenía fe de ser sanado. De seguro este cojo había probado, había visto, había hecho todo lo que su idolatría, la superstición le había permitido hacer, etcétera, y nada le había dado resultado. Podemos sacar esta conclusión del grito de Pablo, que por lo visto fue para atraer a la gente. Literal A. El hombre estaba completamente desvalido. Dice que era cojo de ambos pies y desde su nacimiento. Quiere decir que este hombre nunca había caminado. No es como aquel que el Señor sanó en el estanque de Betesda, que tenía 38 años de estar cojo o paralítico, pero que por una razón, por un pecado, por una situación había quedado. Aquí este nunca había caminado. Entonces, tuvo que haber sido algo impresionante, porque puede ser que alguno lo haya conocido de nacimiento, ¿verdad? Y cuando nació y lo vio crecer y todo lo demás. Pero ese es el poder, esto está fuera de la razón. ¿Cómo es que alguien que nunca ha caminado y es sanado va a poder andar, va a poder saltar o va a dar un salto y se va a poner en pie? Eso está fuera de la razón. También, literal B,
vemos que el hombre escuchó el evangelio. ¿Por qué? Porque él oyó hablar a Pablo. C. El corazón del hombre está abierto al evangelio, por tanto, le impresionó. También percibió que ese mensaje provenía del cielo y experimentó de esa maravillosa fe de Cristo. Escuchó el evangelio, porque el evangelio ¿de qué trata? De Cristo. Entonces este hombre puso atención a lo que Pablo estaba diciendo y experimentó esa fe y tenía fe para ser sanado, que ese es el literal de. Las palabras ser sanado significan tanto ser curado como ser salvo. Pablo, claro está que estaba predicando el evangelio y el corazón del hombre fue movido a creer y confiar que Jesús podía salvarle. Mire qué interesante, ¿de qué trataba la predicación del evangelio? De ser salvos. Entonces, este hombre creyó en eso, que podía ser salvo, y por creer que podía ser salvo, tuvo fe para ser sanado. Entonces Pablo se da cuenta de esto, él vio la fe en este hombre, el Señor le mostró, ¿verdad? Una fe lo suficientemente fuerte para sanarle, así como para salvar su alma. Todo lo que el hombre necesitaba era que se le señalara hacia ese poder en el nombre de Jesús. Y literal, Pablo dijo en gran voz, megalei, esto es, levántate derecho sobre tus pies. ¿Por qué derecho? Porque nunca había caminado. Y si alguien nunca, bueno, veamos el caso de alguien que ha caminado y que se tiene que poner en pie y tiene una recuperación. A los primeros días, qué difícil es empezar a caminar y caminar derecho. Para caminar derecho se necesita terapia, se necesita ejercicio, se necesita paciencia para la recuperación, se necesita hacer terapia para fortalecer las piernas, para fortalecer la columna. Si alguien está ocupando andaderas o alguien está ocupando un bastón, las primeras veces uno siente que se va a caer, etcétera. Pero lo que está fuera del razonamiento humano es que no necesitó terapias, no necesitó ejercicio, no necesitó recuperación. El Señor lo sanó en el momento. Entonces Pablo grita, levántate derecho sobre tus pies. No, levántate, y él vacilando, no, levántate derecho sobre sus pies. Y el hombre saltó, porque eso es lo que nos llama la atención. Versículo 10, y dijo a gran voz, levántate, megalei, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. ¿Cómo es que saltó? Porque el poder de Dios fortaleció sus piernas, fortaleció su columna. Nunca había saltado. ¿Y quién le enseñó a saltar? ¿Quién le enseñó a estar derecho? Levántate. Y él saltó y anduvo. Entonces observemos, Pablo no le dio la mano al hombre. Él no tocó al hombre en lo absoluto. Simplemente le habló. La gente conocía a este cojo de nacimiento. Y si gritó es para que la gente que estaba allí viera y dijera, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién le está diciendo? Probablemente Pablo no estaba a la par de él, no estaba cerca. Entonces esto hizo que fuera mayor el suceso, mayor ¿qué ha pasado aquí? Y que el hombre se levantara. Entonces, ¿de dónde venía el poder? El poder provenía de Cristo y la fe residía en el hombre. Aquel hombre que estuvo escuchando esa predicación en la calle de Pablo. Ese evangelismo. Hermano, es una bendición para los hermanos que están en el ministerio de evangelismo. Porque muchas veces les toca lidiar con personas. Yo me recuerdo
ver a los hermanos de evangelismo en un parque o algo predicando, y la gente pasaba y solo se les quedaba viendo. Y ahí al rato aparecía uno, ¿ah? Y muchas veces era uno que había caído, que quería reconciliarse con el Señor. Hermano, mire, y tal vez puede decir, mire, pero nos tocó manejar 4 o 5 horas, cansado, nadie nos escuchó, pero ahí hubo uno que o aceptó o reconcilió. Entonces, cuando vemos aquí el hombre que tenía fe para ser sanado, esta fe la tenía que ejercitar. Tenía que creer y confiar verdaderamente en el Señor Jesús para ser sanado, de la misma manera que hizo para ser salvo. Entonces, el punto central es este. Las personas supersticiosas y paganas del mundo pueden y deben ser alcanzadas para Cristo. Porque normalmente cuando una persona es supersticiosa es porque anda buscando algo que llenar ese vacío que hay en sus almas. Porque todas estas personas sus corazones son iguales que el corazón de las personas educadas. Se tiene la creencia o muchas veces se dice que las personas que son supersticiosas son gente con poca educación y por eso se tienen como de menos. Pero fíjese que el Señor ve a todos por igual. Esa es la diferencia del Evangelio y esa es la diferencia que todos nosotros deberíamos de hacer. Solo porque alguien tiene educación lo vamos a tratar mejor que aquel que no tiene. No, no somos llamados a esto. Sus corazones poseen la misma naturaleza nuestra. Tienen exactamente la misma necesidad. Ellos también están abiertos y expuestos a la verdad. Entonces hay que predicarle. Entonces, así que como en las sociedades, si decimos primitivas, y en las civilizadas, porque también hay mucha gente que tiene mucha educación, mucho conocimiento y también son supersticiosas. Entonces, cualquier persona que ignore las escrituras y la verdad acerca de Cristo es un pagano, es un idólatra, es una persona irreligiosa y también es un extraño para Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muchas de estas personas confían su suerte, ¿verdad? Y su destino a alguna forma de creencia falsa. Confían su suerte, su destino a la superstición. Ah, bueno, si me sale tal cosa, ¿verdad? No, los días 13 o los días 11 no salgo, o si me cae 7 sí hago esto, o si paso debajo de una escalera, o si se me pasó un gato negro, etcétera. Hay un montón de cosas. Ahora, el segundo punto que podemos ver, estamos estudiando ahorita la naturaleza de la persona supersticiosa. Y para eso el Señor permite un mensaje para este tipo de naturaleza. El segundo punto es que las personas supersticiosas son dadas a deidificar a los hombres. Prácticamente todas las personas que escuchaban a Pablo correrían a ver qué era lo que estaba causando semejante conmoción. Teniendo en cuenta lo sucedido, el incidente ocurrió en un lugar muy concurrido de la ciudad. La imagen que se da es de una gran multitud que corría aturdida, escandalizada, que estaban haciendo grandes alborotos, que comenzaron a correr por toda la ciudad, gritando que dioses en forma de hombres habían venido a visitarles. Regresando a la escritura, el 11, Hechos 14:11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. Esto es, empezaron a gritar y diciendo en lengua licaónica, dioses de la semejante de hombres,
han descendido a nosotros. Muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, con tanto alboroto, rápidamente toda la ciudad se enteró del milagro y quiso hacer dioses a los dos hombres que habían hecho dicho milagro. Entonces, se nos está tratando de decir que hay una tendencia en el mundo de deidificar tanto a la humanidad como a ciertas personas, aferrarse a las creencias paganas y supersticiosas del mundo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A volver dioses o a deidificar a la humanidad, adorando las habilidades del hombre y sus proezas, ya sea en la ciencia, la tecnología o la hechicería. Hay una tendencia a creer que el hombre es quien decide su propio destino. Y esto es humanismo. Entonces tienden a deidificar a ciertas personas, teniéndolas en demasiada estima, poniéndolas en pedestales y lugares de honor debido a su aparente poder de sus logros, su conocimiento, su fama o habilidad de leer el futuro. De ahí es donde el Señor nos ha sacado. Entonces tengamos cuidado de no volver ídolos a aquellos que tienen alguna habilidad o alguna capacidad. ¿Sí? Muchas veces esto, hasta deportistas, ¿verdad? Llegamos a deidificar deportistas. Tienen habilidades, claro, pero no amerita para que podamos llegar a esto, ¿verdad? Entonces, tal edificación de esto es idolatría, superstición y paganismo. ¿Por qué? Porque adorarse a sí mismo es la tendencia del corazón del hombre. Ya sea que se trate de un pagano en las tierras más lejanas de la selva o un pagano en la ciudad más cosmopolita o más conocidas. Amén. Romanos 1 del 20 al 13, al 23, perdón. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No quieren adorar a Dios por las cosas visibles que hay de Él, pero sí a la naturaleza o a personas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Tengamos cuidado en que nosotros a alguien lo queramos convertir en un Dios. Porque muy fácilmente podemos caer en la idolatría de un hombre, ¿verdad? De un artista, de un cantante. Oiga lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Romanos 2:19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Job 33:9. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Isaías 14:13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Recuerde que estamos viendo la naturaleza del supersticioso. Estamos hablando del humanismo. Por eso, estas citas bíblicas que estamos leyendo, de eso se trata. Isaías 47:10, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo
y nadie más. Abdías 1:4. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Tercer punto. Las personas supersticiosas creen en los mitos. Leamos el versículo siempre en Hechos 14:12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, fíjese, las personas supersticiosas creen en los mitos. No, que mire, me va a salir esto, que va a parecerme aquello. Para tener un poquito más de contexto, Júpiter y Mercurio son dioses de la mitología romana. En la griega es Zeus y Mercurio. Perdón, Zeus y Hermes. Perdón, me estoy confundiendo ahí. Zeus y Hermes. Entonces, en la mitología romana eran Júpiter y Mercurio. Son dioses y están relacionados con el trueno, el comercio, la mensajería y la astucia. Mercurio era hijo de Júpiter. Y si vemos, estaban diciendo en otras palabras, estaban diciendo que Bernabé era hijo de Pablo, porque era Pablo el que llevaba el mensaje. Entonces era como la autoridad. ¿Quién era Júpiter para los romanos? ¿O quién era Zeus para los griegos? ¿Sí? Era el dios supremo de los romanos asociados con el trueno, el relámpago y las tormentas. En la mitología griega es Zeus, dios del trueno y padre de los dioses. Mercurio era el dios del comercio, los mensajes, la comunicación, los viajeros, las fronteras, la suerte. Mire, la suerte, la superstición, las artimañas y los ladrones. Como dije hace un momento, en su equivalente en la mitología griega era Hermes, dios mensajero y de la astucia. Entonces, la gente en Listra identificaron a Pablo y a Bernabé con dos dioses artificiales, Júpiter y Mercurio o Zeus y Hermes. Fíjese que había un mito y el mito tan ampliamente difundido decía así. Este es el mito en el cual la gente creía, que hacía mucho tiempo los dos dioses se disfrazaron de hombres. ¿Quién? Júpiter y Mercurio. Y vinieron a la tierra buscando gente que los recibieran y los agasajaran. La búsqueda fue en vano. Todos los rechazaron, excepto dos campesinos, Filemón y su esposa Baucis. Decepcionados y enojados, los dos dioses destruyeron la ciudad, pero premiaron y honraron a Filemón y a su esposa. Entonces, debemos de fijarnos lo rápido que la gente de Listra asoció a los dos dioses con Pablo y Bernabé. ¿Por qué razón? Porque si el mito decía que a estos los habían rechazado, porque habían llegado, estaban predicando y nadie les había hecho caso. Entonces ellos podían creer, hemos rechazado a esos dioses. Entonces ellos creían que los dos dioses habían venido a la tierra a visitar la región de Listra. Había un mito que habían venido, que se habían vestido dos dioses de hombres, habían venido a visitar la tierra y que aquellos que no los agasajaron, los destruyeron. Entonces, la imaginación de los de Listra, o los listrianos, echó a volar cuando vieron aquel acontecimiento extraordinario. Un hombre cojo, un hombre que nunca había caminado y que fue sanado simplemente bajo la orden de Pablo. Entonces, por eso relacionaron a los dos predicadores con dioses mitológicos. Así que, no queriendo cometer el mismo error, querían el favor y la bendición de los dioses, no su juicio y su condenación. Llamaron a Bernabé Zeus, el rey de los dioses, y a Pablo Hermes, el dios del discurso y el mensajero de los demás dioses. Aquí hay unos puntos que debemos de considerar. ¿Por qué? Los paganos creen en mitos.
tienen ideas erróneas acerca de la realidad y la verdad del origen y del poder del mundo, de la naturaleza y la presencia de Dios. Esto es parte de la naturaleza de los supersticiosos. Hasta para eso el Señor tuvo el Evangelio, pero ¿cómo lo ejecutaron? También los paganos confunden la capacidad del hombre con la capacidad y el poder de Dios, porque enseguida están dispuestos a rendirle homenaje al hombre por sus logros. Hermanos, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Porque no sé cuántos que estamos recibiendo la enseñanza, esa era nuestra forma de pensar, una superstición. No, no me voy a poner este color, no, no voy a hacer aquello, no voy a pasar por esto. O creyendo que alguien grande, ¿verdad? Y punto número 4, las personas supersticiosas ofrecen el sacrificio equivocado. Estas personas llegaron a estar extremadamente entusiasmadas. Se apresuraron a rendir honor a los dos hombres dioses. Estaban listos para ofrecer sacrificios a ambos. ¿Por qué? Porque querían asegurar su favor y su bendición. El mito decía que como aquellos no hicieron nada, fueron destruidos. Solamente Filemón y su esposa Baucis. Nada más. Entonces debemos de notar que la idea de sacrificio o de darse uno mismo para asegurar favor y bendiciones no es solamente una idea de la religión. Es un hecho muy verídico, un hecho que permanece verdadero para cualquier cosa que el hombre hace. ¿Por qué? Porque fíjese que una persona tiene que sacrificarse y darse a sí mismo en cualquier empeño si desea cosechar los beneficios de su cometido, su favor y sus bendiciones. Sea cual sea el proyecto, se necesita todo el esfuerzo, energía, tiempo y el ser entero de la persona si ésta desea obtener las bendiciones. Entonces hay que tener un cuidado. Puede ser que nosotros deidifiquemos nuestras capacidades y nuestras habilidades. ¿Y qué es eso? Humanismo. Estamos dejando a un lado a Dios. Porque entonces podemos perder el foco, el entendimiento hacia dónde tenemos que ir y creer que con nuestra capacidad vamos a alcanzar todo. Entonces, este aspecto tiene 3 partes. Los paganos, los perdidos del mundo, se sacrifican y se dan a sí mismos a los hombres de poder, habilidad, riqueza y éxito. Se dan a sí mismos a dichos hombres tratándolos como si fueran dioses. Lo hacen así para asegurarse el favor y las bendiciones de su poder, habilidad, riquezas y éxito. Ahora, los humanistas, paganos que siguen los mitos básicos del mundo, se sacrifican y dan a sí mismo a los hombres de ciencia, industria, habilidad y cargos. ¿Por qué? Para asegurarse el favor y las bendiciones forjadas por sus manos como si fueran dioses. Y existen solo 2 sacrificios genuinos, nada más. No hay más. Existen, y con esto quiero finalizar, existen 2 sacrificios genuinos. El sacrificio de Jesucristo por el hombre, el hecho de dar su vida para salvar al hombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida hemos sido sanados. Entonces, existen solo 2 sacrificios genuinos. El sacrificio de Jesucristo por el hombre, que Él dio su vida para salvarnos. Y el segundo sacrificio es el sacrificio del hombre para Jesucristo. El hecho de dar su vida para ser aceptado por Dios. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno viniere en pos de mí,
Niéguese. Esto está hablando de un sacrificio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted y yo necesitamos hacer un sacrificio todos los días y es negarnos a nosotros. Y Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo de superstición, de humanismo, de una naturaleza? De que si yo me esfuerzo voy a lograr. No. Si el Señor está conmigo, si el Señor va conmigo. Amén. Qué bendición que el Señor nos ha sacado. Pero recuerde, hermanos, usted y yo tenemos que predicarle el Evangelio a todos, porque es una comisión para todos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido poder estudiar, aprender de tu palabra. Ayúdanos a que nuestro razonamiento sea bajo tu voluntad, a doblegar nuestro razonamiento a tu poder. Y no fijarnos en hombres o habilidades o cualidades, mucho menos en idolatría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.